¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso rodeado de todo lo que el mundo ofrece, sientes a menudo un vacío en lo más profundo? Parece que falta algo que ni siquiera puedes explicar. Pues bien, no eres el único. La verdad es que este conflicto interno entre tus emociones y tu búsqueda de algo más grande es mucho más profundo de lo que imaginas. La Biblia nos muestra que esto sucede porque dentro de cada uno de nosotros existen dos realidades: el alma, que siente y decide, y el espíritu, que clama por Dios. Tal vez hayas oído que el alma y el espíritu son lo mismo, pero, sorprendentemente, la Biblia dice lo contrario, y entender esta diferencia puede transformar tu forma de vivir. Imagina ser capaz de equilibrar tus emociones, tomar decisiones más sabias y sentir una paz interior que nada puede arrebatar. Es como encontrar la llave para desbloquear un nuevo nivel de vida, y lo mejor, está a tu alcance. En este video descubrirás lo que muchos desconocen. Vamos a sumergirnos en las Escrituras para desentrañar la diferencia entre el alma y el lindo sentido, espíritu, aprender cómo interactúan estas dos partes y, lo más importante, cómo puedes cuidarlas. Prepárate para transformar tu manera de verte a ti mismo y de conectar con Dios. ¿Estás listo para este viaje? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la diferencia entre tu alma y tu espíritu? El alma es donde sentimos emociones y tomamos decisiones, como cuando elegimos entre reír o llorar, amar o alejarnos. El espíritu, en cambio, es esa parte profunda que siempre busca conectarse con algo más grande, con Dios. Es como si el alma fuera el volante que dirige nuestras elecciones diarias, mientras que el espíritu es el GPS que señala el camino al cielo. Cada uno tiene su papel y juntos moldean quiénes somos. Imagina una situación común. Estás dividido entre hacer lo que te da placer en el momento y lo que realmente sabes que es correcto. Tu alma puede desear esa comida extra, aunque sepas que no es saludable, mientras que tu espíritu susurra que cuides mejor de ti. Es como una conversación interna que ocurre constantemente. ¿Quieres un ejemplo práctico? Intenta dedicar 5 minutos al día para orar o permanecer en silencio, escuchando lo que tu corazón y tu espíritu tienen que decir. Esto ayuda enormemente a crear equilibrio. La diferencia entre el alma y el espíritu es algo que cambia nuestra forma de ver la vida. El alma es lo que nos hace humanos: sentir, desear, decidir. El espíritu, por otro lado, es lo que nos conecta con el Espíritu Santo, con la presencia divina. Cuando entendemos esto, comenzamos a darnos cuenta de que hay un propósito mayor detrás de todo. Pero, ¿cómo nos ayuda la Biblia a comprender esto aún más? Descubrámoslo en el siguiente paso. El alma y el espíritu son como dos caras de una misma moneda, pero cada uno tiene funciones muy distintas. El alma es donde se encuentran nuestras emociones, deseos y decisiones. Es lo que nos hace sentir alegría, tristeza o empatía. El espíritu, en cambio, es como una llama interior que nos conecta directamente con Dios, buscando siempre lo divino. Piénsalo como una casa. El alma es la sala de estar, donde ocurren las cosas, mientras que el espíritu es la habitación secreta, reservada para momentos íntimos con el Creador. La diferencia entre el alma y el espíritu también se manifiesta en la forma en que enfrentamos las situaciones de la vida. Cuando te sientes impaciente o frustrado, es el alma reaccionando a las circunstancias a tu alrededor. El espíritu, sin embargo, responde de manera diferente. Busca a Dios para encontrar paz y orientación. Por eso, cuidar del espíritu es tan esencial como comprender las emociones del alma. Un buen ejercicio es crear el hábito de preguntarte: ¿esta decisión alimenta solo mi alma o también fortalece mi espíritu?
Otro punto importante es que el alma y el espíritu influyen directamente en nuestra identidad. El alma refleja quiénes somos en el mundo físico a través de nuestra personalidad, gustos y actitudes. Por otro lado, el espíritu revela nuestra esencia más profunda y eterna, aquello que Dios ve. Por eso, muchas veces sentimos un conflicto interno. Mientras el alma busca satisfacción inmediata, el espíritu anhela un propósito eterno. Reconocer esta dualidad es el primer paso para vivir en armonía. Además, la interacción entre el alma y el espíritu se percibe en momentos de adoración. Cuando alabas a Dios, tu alma siente la emoción de la música, pero es el espíritu el que se conecta profundamente con el Señor. Es en esa unión donde experimentamos algo que las palabras no pueden explicar. ¿Quieres vivir esto más intensamente? Dedica momentos diarios a la alabanza, incluso en casa, y observa cómo responde tu interior. El alma se emociona, pero el espíritu se transforma. La Biblia es clara y rica al enseñarnos sobre el alma y el espíritu. En Génesis 2:7 vemos que Dios sopló aliento de vida en el hombre, haciéndolo un ser viviente. Esto muestra que el alma da vida a nuestras emociones y voluntad. Por otro lado, Eclesiastés 12:7 nos recuerda que el espíritu vuelve a Dios cuando partimos de esta vida, destacando su naturaleza eterna. Estos pasajes nos ayudan a entender que el alma está conectada a nuestro lado humano, mientras que el espíritu nos une directamente con lo divino. Pensemos en el día a día. El alma se expresa en nuestras elecciones, deseos y luchas internas. Es ella la que nos lleva a amar, soñar e incluso a arrepentirnos. El espíritu, por otro lado, es lo que nos impulsa a buscar una conexión más profunda, como cuando oramos o leemos la Biblia en busca de respuestas. Un ejemplo sencillo es cuando lees un salmo y sientes paz. Esto toca tanto tu alma, emocionada, como tu espíritu, que reconoce la voz de Dios. Las Escrituras son como un mapa que señala dónde el alma y el espíritu se encuentran en armonía. Cuando leemos pasajes como Hebreos 4:12, que habla de la palabra de Dios discerniendo el alma y el espíritu, entendemos que ambos tienen un papel importante. Uno no puede existir sin el otro. Al comprender estas verdades bíblicas, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto de forma práctica en nuestra vida diaria? Exploraremos esto en el próximo paso. La Biblia nos guía para entender que el alma y el espíritu tienen orígenes y funciones distintas, pero complementarias. En el Salmo 23:3, David clama: refrigera mi alma, mostrando que el alma necesita restauración, especialmente cuando está sobrecargada por las dificultades de la vida. Por otro lado, en Romanos 8:16 leemos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta conexión espiritual nos otorga identidad y propósito eterno. Estos fundamentos bíblicos demuestran cómo Dios diseñó cada parte de nosotros con un propósito claro y especial. Cuando miramos Génesis 2:7, entendemos que el alma surgió cuando Dios sopló el aliento de vida en el hombre, creando algo único. Este soplo no es solo una metáfora, simboliza la infusión de vida y emoción. Por otro lado, el Espíritu es la chispa divina que nos conecta directamente con el Creador, como se describe en Eclesiastés 12:7. Esta conexión es tan poderosa que, incluso cuando nuestra alma se siente débil, el Espíritu puede encontrar fuerzas en Dios para seguir adelante. Es como un cimiento que mantiene la casa en pie, incluso en medio de las tormentas. Otro detalle interesante es que el alma y el espíritu también se distinguen en la forma en que interactúan con la palabra de Dios. El alma puede ser conmovida por la belleza poética de los salmos,
mientras que el espíritu discierne la profundidad espiritual de las enseñanzas. Al leer la Biblia es como alimentar ambas partes. El alma encuentra consuelo y el espíritu recibe instrucciones directas de Dios. ¿Qué tal comenzar a meditar en versículos cortos y aplicar sus enseñanzas en tu día a día? Así, experimentarás este equilibrio. La relación entre el alma y el espíritu también se evidencia en las promesas de Dios. En Isaías 26:3, leemos que Dios guardará en perfecta paz a aquel cuyo espíritu confía en Él. Esta paz es algo que trasciende el entendimiento humano, afectando tanto al alma como al espíritu. Al comprender estas verdades bíblicas, empezamos a ver que cada dificultad es una oportunidad para alinear nuestras emociones con el propósito eterno de Dios. Es un llamado diario a permitir que la palabra nos transforme desde adentro. Cuando entendemos la diferencia entre alma y espíritu, queda claro que ambos necesitan cuidado, aunque de maneras diferentes. El alma, que lleva nuestras emociones, requiere momentos de reflexión y descanso. Es como recargar una batería. Puedes hacerlo escribiendo un diario, escuchando música edificante o conversando con alguien de confianza. Por otro lado, el espíritu se fortalece a través de la oración, la lectura de la Biblia y la búsqueda de la presencia de Dios. Estas prácticas equilibran nuestro interior y nos traen paz. En la vida cotidiana es fácil descuidar uno de estos aspectos. Imagina a una persona que cuida mucho su salud física, pero nunca aparta tiempo para orar. O alguien que reza, pero carga resentimientos y rencores que desgastan su alma. Para cuidar de ambos, prueba acciones simples. Para el alma, permítete momentos de alegría, como pasear por la naturaleza o ver algo inspirador. Para el espíritu, medita en versículos como Filipenses 4:8, que nos anima a pensar en todo lo bueno y puro. La vida es un equilibrio constante entre emociones y conexión espiritual. No es fácil, pero es posible. Cuando nutrimos tanto el alma como el espíritu, comenzamos a vivir con más claridad y propósito. El secreto está en cultivar hábitos que traigan armonía entre lo que sentimos y lo que buscamos espiritualmente. Y hablando de eso, hay alguien que vivió este equilibrio a la perfección. ¿Por qué no vemos cómo Jesús nos mostró esto en su propia vida? ¿Te está gustando este contenido? Entonces, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar tu like. Así, no te perderás ningún video nuevo y ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar sobre las enseñanzas bíblicas. Vamos juntos en este viaje de fe y aprendizaje. Cuidar del alma y del espíritu en el día a día es como alimentar dos partes esenciales de lo que somos. El alma, con sus emociones y deseos, necesita momentos de descanso y recreación para renovarse. El espíritu, que busca conexión con Dios, crece con prácticas como la oración y la meditación en las Escrituras. Por ejemplo, dedicar tiempo a reflexionar sobre tus logros o desafíos de la semana puede restaurar tu alma, mientras que reservar unos minutos para agradecer a Dios fortalece tu espíritu. En este equilibrio encontramos la paz. ¿Te has dado cuenta de cómo el ambiente que te rodea puede afectar tu alma? Un espacio desordenado o un día lleno de conflictos desgasta tus emociones. Pero el espíritu, conectado a Dios, puede traer calma incluso en el caos. Crear un momento diario de tranquilidad es como hacer una pausa para escuchar tu propia alma y permitir que el Espíritu Santo renueve tus fuerzas. Intenta escuchar un himno o leer un salmo antes de dormir. Estos hábitos simples pueden transformar por completo tu estado interior. Otro punto importante es aprender a identificar las necesidades del alma y del espíritu. Mientras el alma busca consuelo,
Como una buena conversación o tiempo para relajarse, el espíritu anhela algo más profundo. Por ejemplo, orar no es solo pedir cosas, sino conectarse verdaderamente con Dios. Prueba a empezar con una oración breve como: Señor, guía mis pasos hoy. Y observa cómo esto puede traer claridad y propósito a lo largo del día. La vida moderna muchas veces nos desconecta de nosotros mismos, pero la Biblia nos enseña que es posible vivir en equilibrio. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita a descansar en Él, un descanso que va más allá de lo físico y alcanza tanto el alma como el espíritu. Pon esto en práctica reservando un día para reflexionar, orar y desconectarte de las distracciones. Acciones simples como esta nos ayudan a alinear nuestras emociones y nuestra espiritualidad, viviendo con más propósito y paz. Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo el alma y el espíritu pueden trabajar en armonía. En el jardín de Getsemaní, vivió un momento profundamente humano, donde su alma estaba angustiada hasta la muerte. Mateo 26, 38. Allí vemos la expresión del alma de Jesús, cargada de emoción y sufrimiento. Pero al mismo tiempo, se rindió completamente en espíritu, diciendo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. Esta entrega total muestra cómo el espíritu guía el propósito por encima de las emociones. Piensa en los momentos en los que también te sientes dividido, como Jesús en Getsemaní. Tu alma puede estar abrumada por el miedo o la duda, pero el espíritu te invita a confiar en Dios. Una forma práctica de seguir este ejemplo es, ante las dificultades, orar con sinceridad, entregando tus emociones a Dios, pero buscando fuerzas en el Espíritu Santo para hacer lo correcto. Este tipo de oración transforma momentos de angustia en encuentros profundos con Dios. Jesús nos enseña que es posible sentir el dolor del alma, pero aún así someterse a la voluntad de Dios a través del Espíritu. Él vivió esto para mostrarnos que también podemos encontrar equilibrio incluso en medio de nuestras luchas. Cuando entendemos este ejemplo, comenzamos a ver que nuestras emociones no son enemigas, sino una invitación para buscar más de Dios. Y si esto ya es tan poderoso, imagina el impacto de vivir esta verdad en tu día a día. En Getsemaní vemos a Jesucristo vivir uno de los momentos más humanos y divinos de su vida. Su alma estaba profundamente angustiada, tanto que expresó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Pero incluso en medio del dolor emocional, su espíritu permaneció firme, buscando la voluntad de Dios. Esta escena es un poderoso ejemplo de cómo las emociones humanas pueden coexistir con una rendición espiritual. Es una invitación para que aprendamos a confiar en Dios, incluso cuando todo parece derrumbarse. Esa interacción entre el alma y el espíritu también aparece en otros momentos de la vida de Jesús. En el desierto, cuando fue tentado por el diablo, su alma pudo haber cedido al hambre y la debilidad, pero su espíritu, alimentado por la palabra de Dios, respondió con firmeza: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4:4. Esta respuesta demuestra cuán esencial es fortalecer el espíritu para superar las tentaciones que nos rodean. ¿Qué tal empezar a memorizar pasajes bíblicos que te ayuden a enfrentar los desafíos cotidianos? Jesús nos enseña que la vulnerabilidad del alma no es una debilidad, sino una oportunidad para buscar fortaleza en Dios. Así como Él oró en Getsemaní, tú también puedes ser honesto con Dios en tus oraciones. Expresa lo que sientes, entrega tus preocupaciones, pero pide al Espíritu Santo que guíe tus decisiones. Imagina cuán liberador sería comenzar cada día entregando tus miedos y planes a Dios.
Esta práctica no solo alivia el alma, sino que también fortalece el espíritu. Finalmente, el ejemplo de Jesús nos recuerda que no tenemos que enfrentar las luchas de la vida solos. Él nos dejó al Espíritu Santo como consolador, alguien que nos fortalece y nos guía. Cuando te sientas abrumado, recuerda que puedes pedir ayuda divina, tal como Jesús lo hizo en Getsemaní. Esta actitud de dependencia espiritual transforma nuestra manera de vivir, ayudándonos a encontrar paz incluso en los momentos más difíciles. Pero, ¿cómo aplicar esto de manera práctica en el día a día? Exploremos esto más adelante. Ahora que entiendes la diferencia entre tu alma y tu espíritu, la pregunta es, ¿cómo usarás este conocimiento para transformar tu vida? Tu alma necesita cuidado. Tus emociones y decisiones necesitan dirección, pero es el espíritu el que te conecta con el propósito mayor que Dios tiene para ti. ¿Estás dispuesto a hacer crecer esta conexión? ¿Has pensado en separar más tiempo para la oración, la reflexión y la lectura de la Biblia para alimentar lo que realmente importa? Entender la diferencia entre el alma y el espíritu es solo el comienzo de una jornada transformadora. Ahora que sabes cómo interactúan estas partes, ¿por qué no empezar a aplicarlo en tu rutina? Recuerda que tu alma necesita cuidado emocional y momentos de descanso, mientras que tu espíritu anhela la presencia de Dios. Prácticas como meditar en la palabra, dedicar tiempo diario a la oración o incluso cantar alabanzas son formas simples pero poderosas de nutrir estas dos dimensiones de tu vida. ¿Has pensado que el estado de tu alma puede influir directamente en cómo te conectas espiritualmente? Cuando estamos emocionalmente agotados, es más difícil escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante buscar equilibrio. ¿Qué tal comenzar reflexionando sobre tus emociones, escribiendo en un cuaderno cómo te has sentido últimamente? Esta práctica puede ayudarte a identificar lo que está pesando en tu alma y a entregar esas cargas al Espíritu Santo en oración. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4, 6, 7 que debemos entregar todo a Dios en oración, y a cambio recibiremos una paz que guardará nuestros corazones y mentes. Esta promesa no es solo un consuelo, es una realidad práctica para quienes buscan alinear el alma y el espíritu con los propósitos divinos. Puedes experimentar esto poniendo en práctica pequeños hábitos, como leer un capítulo de los Evangelios cada día o buscar pasajes que fortalezcan tu fe en momentos difíciles. Lo más asombroso es que este equilibrio entre el alma y el espíritu nos acerca al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Al cuidar el alma y fortalecer el espíritu, no solo encuentras más paz, sino que también vives con propósito y claridad. Y esto es algo que solo quien lo experimenta puede describir. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? Toma tu Biblia, dedica un momento a la oración y observa cómo Dios puede transformar tu vida desde dentro hacia afuera. Recuerda, no tienes que hacerlo solo. La Biblia y el Espíritu Santo están a tu lado como guías fieles. Comienza de a poco. Elige un versículo al día para meditar o dedica 5 minutos al silencio para escuchar lo que Dios quiere decirte. El cambio comienza con pasos simples, pero intencionados. ¿Estás listo para vivir en equilibrio entre el alma y el espíritu, alcanzando paz y propósito? Si este contenido te ayudó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, seguirás aprendiendo más sobre temas como este y caminando más cerca de Dios. Deja tu comentario compartiendo tus dudas o experiencias. Avancemos juntos en esta jornada. ¿Qué tal empezar hoy mismo?